Hermanos míos, varias veces hemos hablado sobre la necesidad de la oración y es apenas natural porque es uno de los ejercicios principales en la Cuaresma. Pero el Evangelio de hoy nos trae un pensamiento que se puede resumir en esta frase. No pretendas reemplazar los perdones con oraciones. La oración prepara el perdón. La oración facilita el perdón. Pero ese perdón que se requiere con tu hermano, con tu prójimo, ese perdón no se reemplaza simplemente orando. Vete a reconciliarte con tu hermano es la palabra, es el mandato que nos da Jesucristo. Busca la reconciliación. Hay un salmo que dice, busca la paz y corre tras ella. Y también Jesús en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de San Mateo, dice, bienaventurados los que construyen la paz, los que trabajan por la paz, serán llamados hijos de Dios. Hay que trabajar por la reconciliación, hay que trabajar por la paz. Uno puede pensar, pero es que el afectado, el lastimado he sido yo. Yo he sido el que ha sufrido. Y sin embargo, Cristo no entra en esas distinciones, sino que Cristo simplemente dice, busca la reconciliación. De hecho, el texto completo del Evangelio nos presenta una especie de pequeña escena, porque lo que nos presenta Cristo es, si vas a ofrecer, si ya vas a llegar al altar con tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo que reconciliar con tu hermano, ve primero a reconciliarte con tu hermano. Por eso la frase, no reemplacemos con oraciones los perdones. La oración tiene su lugar en la vida cristiana, pero la oración no reemplaza el perdón. Yo quiero llevar esto a ejemplos muy prácticos. A veces en la vida de familia hay ofensas, hay ingratitud, hay maltrato. Y en esas ofensas y en esos maltratos tiene que aparecer la palabra de perdón. Si tú te das cuenta, si tú eres, por ejemplo, hijo, y te das cuenta que has sido egoísta y que has sido desagradecido, hay que pedir perdón. No es solamente, Señor, te doy gracias por mis papás, o te doy gracias por mi familia, o yo voy mucho a misa. Hay que también buscar la sanación de eso que está mal. Muchas veces en las parejas hay palabras hirientes, hay palabras de descalificación. Esas palabras requieren que haya una auténtica reconciliación. Trabajar por la reconciliación finalmente lo que significa es limpiar el corazón y limpiar el mundo de tanta iniquidad. La mayor parte de las heridas, la mayor parte de los problemas provienen finalmente de injusticias y por eso trabajar por la reconciliación también es trabajar por la justicia, es trabajar para que aquel que ha sido excluido, que ha sido maltratado, que ha sido olvidado, aquel a quien muchas veces se le ha engañado, ese pueda ser restituido en su dignidad. Ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque hay personas que son tratadas como si fueran simples herramientas dentro de una serie o dentro de una línea de producción. Hay personas que son tratadas simplemente como juguetes, por ejemplo, juguetes sexuales. Es lo que sucede en la pornografía, en la prostitución. Trabajar por la reconciliación significa que hay que eliminar ese maltrato que está sucediendo ahí. Y nosotros no podemos contentarnos con que somos gente muy piadosa, con que pertenecemos a tales asociaciones, movimientos, cofradías, grupos, que somos amigos de tal padre o de tal otro. No, cada uno desde su propia postura, desde su propia situación, tiene que preguntarse seriamente, ¿yo qué puedo hacer para que este mundo respete, reconozca y respete los derechos, especialmente de los más pequeños? Eso tenemos que planteárnoslo. Y eso no se reemplaza simplemente con oraciones. Hay personas que han sido ofendidas una y otra vez. Y esas heridas tan profundas son las que luego producen unos manantiales de odio espantosos, como se ha demostrado muchas veces. Por ejemplo, cuando entra el lenguaje
tipo marxista, ¿no? Ese lenguaje marxista, ese lenguaje de odio, de vamos a destruir a la clase dominante, vamos a acabar con estos, con los poderosos, vamos a hundir a los ricos, vamos a... ¿Eso de dónde viene? Eso viene de una acumulación de dolor, de una acumulación de injusticia. ¿Dónde ha triunfado esa filosofía o ese modo de pensar de odio, marcado por el odio? ¿Dónde ha triunfado? Donde primero se desconocieron los derechos de tantas personas, donde se maltrató a tanta gente y a nadie le importó, donde se engañó a tanta gente y a nadie le importó. Entonces Cristo nos está mandando, hay que trabajar por esa auténtica reconciliación que no puede prescindir del elemento de justicia. Como ya decía el Papa Pablo VI, el nuevo nombre de la paz es la justicia. Esa frase es de San Pablo VI. Entonces nosotros, cada uno desde su lugar, tiene que plantearse que el mundo está así, que estamos maltratando a niños, que estamos desconociendo los derechos de los no nacidos, que hay problemas graves con las industrias como el turismo sexual o todo lo que he dicho antes, que hay salarios de hambre, que hay explotación de las personas que trabajan, hay torturas psicológicas, hay acosos laborales espantosos, hay muchas empresas donde se trata a las personas simplemente como si fueran un elemento que se reemplaza. Tú eres un engranaje y si te vas a reventar, vete, reviéntate, mátate, lo que quieras hacer, porque ya tenemos tu reemplazo. Hermanos, el mundo así no es vivible, el mundo así no puede sobrevivir. Y eso no se reemplaza simplemente con decir que yo soy muy creyente o que yo hago muchas oraciones. Las oraciones hay que hacerlas y la oración nos transforma el corazón. Por supuesto, no le estoy quitando importancia a la oración. Pero tu corazón transformado tiene que saber trabajar y tiene que saber trabajar por aquellos que están sufriendo más, aquellos que son olvidados. Eso no puede faltar. Eso no puede faltar. Que Dios nuestro Señor haga de esta Cuaresma un tiempo de auténtica transformación en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén.